Buen día, voy a hablar sobre cómo llegamos a nuestra propuesta para mejorar el diseño del sistema de enfriamiento de una planta nuclear. Para esto primero tenemos unos antecedentes como que el sistema de enfriamiento de un reactor nuclear ocurre en el edificio de contención donde está la fisión nuclear y liberación de energía térmica. En este recipiente que se ve, el recipiente verde, llega a haber hasta 50 elementos combustibles, es decir, las barras de uranio, las cuales ahí ingresa el agua para enfriarlas y que liberen la energía térmica. Esa agua, por la alta temperatura a la que están las barras, puede llegar hasta 330 grados centígrados. Sin embargo, esta no hierve porque los tanques están presurizados a más de 160 atmósferas. Para esto primero hicimos el cálculo de distribución de temperaturas en lo que es la barra de uranio, que se partió en una coordenada cilíndricas en un régimen estacionario con generación de calor, con la condición de frontera que en el radio 1 la temperatura es igual a la temperatura de la superficie intermedia y que en el centro básicamente es la condición de simetría y también que dice que la temperatura máxima está en el centro. La expresión para conocer la temperatura en cualquier punto de la barra de uranio fue que temperatura en el radio es igual a menos la generación de calor por radio al cuadrado sobre 4K más temperatura en la superficie intermedia más la generación de calor por radio 1 al cuadrado sobre 4K. Los cálculos de distribución a la temperatura en lo que es la cubierta de aluminio se dieron por esta ecuación donde no hay generación de calor, está en estado estable, con la condición de frontera que la conducción de calor en la cubierta de aluminio sería igual a lo que se libera de calor por convección hacia el agua. Y también la anterior que la temperatura en el radio 1 es igual a la temperatura en la superficie intermedia. La expresión para conocer la temperatura en cualquier punto del recubrimiento nos quedó la temperatura en la cubierta y con eso sabemos la temperatura en el exterior. Asimismo, también teníamos la temperatura en la superficie intermedia. Con estos dos parámetros podíamos tener la idea de cuánta energía se estaba perdiendo en la cubierta, cuánto de esta se estaba absorbiendo según la diferencia de temperaturas que hubiera entre la temperatura de la superficie intermedia y la temperatura de la cubierta. Los resultados fueron los siguientes con una velocidad de 0.2 metros sobre segundo, que la temperatura en el centro es de 811.7 grados centígrados, 414.5 grados centígrados en la superficie intermedia y 402.9 grados centígrados. Esto con una temperatura ambiente del agua temperatura exterior de 35 grados centígrados. Este, el efecto que tiene el variar la temperatura en el agua puede resultar muy obvio, ya que si se enfría, pues las barras tienen más libertad de liberar calor, porque pueden calentar más el agua sin que aumente mucho la temperatura. Y por ejemplo, si se baja la temperatura a 25 grados, tenemos que la temperatura en el centro puede llegar a 800.8 grados centígrados, en la superficie intermedia 403.5 grados centígrados y en la superficie de la cubierta 392 grados centígrados. De lo contrario, si aumentáramos la temperatura a 45 grados centígrados, las barras ya no podrían liberar tanto calor y esto se ve en las temperaturas, en las cuales ahora son aproximadamente 10 grados más altas en total. En el efecto en el cambio de velocidad, se encontró que mientras más aumenta la velocidad, más baja la temperatura se transfiere, más rápido pasa el calor al exterior porque se evita que el agua se caliente demasiado y va circulando. Con una velocidad de 4 metros sobre segundo, nos dio que la temperatura en el centro baja a 505.3 grados centígrados, en la superficie intermedia 108 grados centígrados y en la cubierta a 98.85 grados centígrados. Además, se hizo una propuesta de cambio de material por dos cosas. El aluminio es un buen conductor y se nota en la diferencia de temperaturas. Sin embargo, el cobre todavía es mejor conductor de calor y además su temperatura de fusión es mucho más grande que la del aluminio. Por lo tanto, eso da más seguridad ya que no nos vamos a hacer, tiene una temperatura de fusión casi igual al uranio. Entonces va a ser equivalente a la temperatura que puede llegar el uranio y eso da más seguridad de que no se vaya a derretir.
Con el nuevo recubrimiento en una velocidad de 0,2 metros sobre segundo, la temperatura baja a 807,7 grados centígrados, en la superficie intermedia 410,5 grados centígrados y en la superficie de la cubierta baja a 403,6 grados centígrados. Se observa que en el centro se reduce en 14 centígrados aproximadamente. Además, se hizo una modelación CFD para validar los cálculos y, como se muestra en la gráfica y usando como material radioactivo uranio, podemos observar el comportamiento que tiene la barra al ser introducida en el agua a una temperatura de 35 grados centígrados. Además, también aquí en esta gráfica se puede observar cómo el flujo de calor tiene un aumento en los primeros segundos al contacto con el agua y luego esto se estabiliza ya que la temperatura se va calentando muy rápido. Gracias.